como les decía, el tema de empatía es un tema fundamental, es una competencia humana, todos nacemos con la semilla, digamos así, con el germen de la empatía. De hecho, cuando se estudia empatía se ve que los bebés pueden ser empáticos con otros bebés o con humanos adultos, independientemente de la madre y el padre, ¿no? Que hay bebés un poco más empáticos, bebés un poco menos empáticos, o que determinadas situaciones por ahí le dispara la empatía al bebé y realmente es algo asombroso cuando estudian eso, ¿no? O sea que la empatía claramente tiene una connotación humana y ya viene de nacimiento, digamos, y tiene sus circuitos neuronales. Pero por supuesto hay que cultivarla. Si nosotros no cultivamos la empatía, entonces claramente no vamos a desarrollarla y al no desarrollarla vamos a cometer o vamos a tener choques porque necesitamos la empatía para poder seguir adelante. Este enfoque que vamos a hacer de la empatía hoy, si bien nosotros estamos en el programa PM3, esto igual va a estar muy teñido de lo que es el programa Calma. El programa Calma es nuestro principal programa, el programa principal que hemos desarrollado en el Comité de Estrés, Burnout y Mindfulness. Nació en el año 2020, antes teníamos otro programa presencial, y va a tener que ver también con esto que ustedes ven aquí, que se llama Universo Meta. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos, ya lo veremos si alguna vez damos una charlita sobre el programa Calma, dividimos al programa en algunos dominios o universos y son justamente los dominantes en donde vamos explicando cada uno de esos universos, digamos, emocionales, universo de la empatía, meta, etc. Justamente este universo meta tiene varias competencias humanas. Por un lado, está justamente el amor bondadoso, el amor incondicional, que es llamado justamente meta, ¿no? Tanto en, en Pali como Maitri por ahí en sánscrito. Recuerden que eran lenguas que se utilizaban hace 2500 años cuando el Buda estaba en la tierra todavía. También hay otras emociones o que también podemos llegar a llamar capacidades humanas. Una es la alegría empática, el alegrarse con la alegría del otro. Por ejemplo, mi vecino se compró un auto nuevo o se reconcilió con su esposa o su esposo, o lo estudiaron y pensaba que tenía algo malo, pero no, era algo controlable y bueno. Entonces, cuando uno realmente se alegra con la alegría del otro, eso se llama alegría empática. Está entrando ahí la empatía en juego. Y eso se llama, en el idioma del Buda, mudita. También, por supuesto, hablamos la otra vez de la compasión y de la autocompasión. Eso es muy importante porque justamente vamos a ver que la empatía y la compasión y la autocompasión tienen ciertos engranajes que se pueden articular. No son lo mismo, pero pueden retroalimentarse. Y por otro lado también está la ecuanimidad, esa característica en donde uno es realmente imparcial y trata de escuchar todas las campanas y trata de actuar de la manera más ecuánime, ¿no? Más objetiva posible, sin que las emociones lo invadan y lo lleven a hablar de una determinada manera, a ver las cosas de una determinada forma, que seguro va a ser sesgado, sea para el lado positivo o para el lado negativo. En el universo meta del programa Calma también entra la gratitud, otra capacidad humana que es fundamental. Realmente cuando nosotros agradecemos y agradecemos en forma incondicional, porque también hay que pensar que hay una gratitud que es condicionada, te doy las gracias porque así voy a tener tal consuelo, tal beneficio, etcétera, sino que hablamos de la gratitud incondicional. Entonces realmente la sensación interna es de plenitud, es muy meta, muy de amor, muy de emoción netamente de valencia positiva. El perdón también, después por ahí, más adelante podemos dar alguna charlita fuera del taller sobre gratitud, perdón,
como para que se puedan, o hablar de las cuatro inconmensurables, que son las primeras cuatro, y ahí lo vamos también por ahí a gratitud y a perdón. El perdón también tiene que ser incondicional. Ojo, hay muchas personas que piden perdón porque eh, no quieren tener problemas, porque se sacan el problema de encima, o porque son condescendientes con la persona que están, o con la situación a la cual están perdonando o pidiendo perdón. Porque hay varios aspectos del perdón. Uno es perdonar una situación o a alguien. Otra es que a mí me perdone, o sea, pedir perdón o que me lo den. Y otra cosa es perdonarme a mí mismo. Hay como tres dimensiones, digamos así, del perdón. Es bastante complejo, pero esta capacidad humana también tiene que ser incondicional. No puede ser, te perdono porque tal cosa o tal otra, calculando. No, no. Te perdono o me perdono porque siento que tengo que perdonarme. Y el perdón es liberador. Tal como dicen muchos libros, incluso de autoayuda, el perdón es liberador. Pero hay que trabajarlo, es una capacidad humana que hay que trabajar. La aceptación también es otra capacidad humana. Hablamos bastante la vez pasada. La aceptación es poder resignificar el dolor, el sufrimiento, tratar de ponerlo en otro nivel y que uno entienda que en ese momento no puede hacer nada, de la manera que lo está haciendo no va a lograr nada y al resignificarlo pierde peso ese sufrimiento porque uno comprende la raíz de ese sufrimiento y la resistencia que está generando para que ese sufrimiento siga creciendo o se sostenga. La empatía es otra capacidad humana, es una competencia. Capacidad o competencia es lo mismo, lo usamos como sinónimos. Competencia humana. ¿Competencia de qué tipo? Todas estas características, todos estos, sobre todo la gratitud, el perdón, la aceptación, la empatía, tienen cierta connotación cognitiva, mental y connotación emocional. Lo vamos a ver en un ratito. Por lo cual la empatía tiene componentes. Tiene un componente cognitivo, tiene un componente emocional y tiene un componente también emocional, pero superador, en donde prácticamente es en donde se engancha con la compasión. Hay que entender también que lo mismo que ocurre con la aceptación, por ejemplo, si nosotros vemos este gráfico que es meramente figurativo, ¿no? Y acá vemos el dolor, esta línea es el dolor, y acá es la amplitud, ¿no? La amplitud del dolor. Cuando el dolor es muy fuerte, cuando el sufrimiento es muy fuerte, entonces esta deflexión positiva hacia arriba, esta onda hacia arriba, está reinada o empujada por la resistencia, por todos los mecanismos de resistencia que vamos generando. Cuando la intensidad de sufrimiento, de ese dolor, va bajando, entonces está obrando mucho más la compasión y la aceptación. Yo empiezo a entender, resignifico, me compadezco, no, perdón, me compasiono, si me permiten el neotérmino, trato de brindarme compasión hacia mí mismo y de esa manera puedo entonces seguir. Pero ¿qué es por qué este gráfico es bastante claro? Porque acá hay una variable que es el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tanto el desarrollo de la aceptación, el desarrollo del perdón, el desarrollo de la empatía muchas veces lleva tiempo. Tiempo en donde va oscilando entre momentos en donde estoy más resistente hacia el perdón, hacia la gratitud, hacia la aceptación, hacia la empatía, y en otros en donde estoy más proclive eh, hacia esa competencia. Entonces, esto es simplemente para darnos cuenta de que hay todo un proceso, tanto sea la aceptación, la empatía, la gratitud, el perdón. Y eso tiene que ver mucho con el trato con el otro. Hay una cosa que realmente no se tiene en cuenta, sobre todo en estos momentos en donde existen las redes sociales, existen los mensajeros instantáneos, reinan la comunicación, o sea, la comunicación, gran parte de la comunicación humana pasa por TikTok,
por Instagram, por WhatsApp, por, qué sé yo, cualquier otro, Line, Telegram, etcétera, mensaje de texto. Y ya vamos a ver más adelante, cuando veamos el efecto de la empatía, cómo todo esto nos ha generado una alteración en nuestra competencia empática muy importante. Por un lado, hay tres estados del trato con el otro. Cuando yo trato con otra persona, yo puedo estar en tres estados: o en el buen trato, o en el destrato, o en el maltrato. El buen trato con la otra persona es cuando yo tengo consideración hacia la otra persona. La otra persona es importante para mí. Entonces yo le tengo consideración, lo que opina la otra persona, lo que me puede decir, lo que me puede aportar, lo considero importante. Tengo empatía con esa persona, o sea, puedo entender lo que le pasa y ponerme en el lugar de ella. Tengo una benevolencia que es incondicional, o sea, tengo un sentimiento de amor, de amistad, de afecto, de cariño, que es incondicional. Y me siento seguro con esa persona. Me siento seguro. Todo esto que ustedes ven acá está tenido por el tono vagal. Todo esto tiene que ver con el parasimpático, o sea, tiene que ver con el sistema de calma y cuidado, ese sistema prosocial. Cuando yo estoy en ese sistema, o sea, que ese sistema es el que está más enfocado, el que tiene mayor tono en mí, entonces yo, si estoy siempre no está en trato con otro, voy a tener un buen trato, voy a tener consideración, voy a tener empatía, voy a tener amor, amistad, afecto, cariño, benevolencia incondicional y me voy a sentir seguro. Y todo esto va a estar, como les dije, teñido por el tono vagal, por el sistema de calma y cuidado. Pero cuando yo no siento, por alguna razón que pueda ser mía o del otro o del entorno, la seguridad necesaria, entonces la neurocepción, un término que desarrolló el doctor Porges, el creador de la teoría polivagal, es alta, o sea que yo no me siento seguro realmente. A veces ni se puede explicar por qué no me siento seguro, porque por ahí las causales de esa inseguridad están muy profundas. Entonces ahí es cuando viene el destrato, porque no tengo consideración por la persona, no me importa entenderla, no estoy siendo benevolente, y tengo una percepción que está distorsionada. ¿Por qué está distorsionada la percepción? Porque tengo la neurocepción elevada. Tengo la capacidad de poder entender cómo está mi medio alterada. Siento inseguridad. Siento como que de algún lado va a venir algo. Entonces, ahí suele aparecer el destrato. El destrato es cuando yo a la persona no la trato con consideración, es como que la menosprecio un poco, no le doy empatía, no le presto empatía, no actúo en forma incondicional en mi benevolencia, ni tampoco si le doy las gracias, si le digo perdón o le digo está bien, acepto, porque no es incondicional. Porque tengo esa inseguridad y entonces la percepción se distorsiona. Y puede esto crecer a que la persona en sí misma eh, o alguna de ellas o las dos empiece con agresión, que empiezan a tener más tono las amígdalas y que pase al sistema de lucha-huida, al sistema más simpático, ¿no? Al máximo. Acá en el destrato yo estoy como embajada del sistema parasimpático y subiendo el simpático. No, no me siento seguro, entonces estoy medio a la defensiva ya. No me importa lo que dice el otro, no me interesa considerarlo, ni tengo empatía, ni nada. Simplemente no tengo ganas. No quiero, no me siento seguro. Y acá es cuando ya el maltrato es cuando yo agredo. Cuando agredo verbalmente, físicamente o con cualquier otro tipo de cuestión que la otra persona la lastime. No quiere decir que yo actúe porque soy una mala persona, no, sino que estoy, en realidad, no soy por ahí una mala persona, sino que estoy actuando en forma desconsiderada, estoy actuando en forma agresiva sin necesidad.
Entonces, buen trato, destrato, maltrato. Tres estados del trato con el otro. También cuando uno habla de empatía, es muy bueno entender que la empatía no es simpatía ni es compasión. Es muy diferente. La simpatía es el acercamiento amable hacia alguien o hacia un grupo de personas, con interés y conexión, con ganas de conectarse. Pero no implica que uno se ponga en el lugar del otro o de los otros. Existe una atracción, existe una motivación de acercamiento hacia el objeto de la simpatía, sea un objeto o sea una persona, un grupo. Pero eso no quiere decir de que yo me ponga en el lugar del otro. Atención, la simpatía es eso, una inclinación. La empatía es sí colocarse en el lugar del otro en forma cognitiva, emocional y entender lo que el otro o los otros pueden llegar a necesitar de él. Pero no implica actuar, ni implica tampoco brindarse, es solo conectarse. Uno puede brindarse hasta ahí, puede simplemente no actuar, escuchar nada más y a llegar hasta ahí. En vez de la compasión, compasión es un estrato más alto, es la motivación de ayudar al otro o a mí mismo a que cese el sufrimiento, salir de ese sufrimiento y, si es posible, prevenir uno futuro. La compasión es acción frente al sufrimiento. La empatía es reconozco el sufrimiento, lo entiendo, lo siento, siento algo similar a lo que vos me decís, entiendo lo que necesitas de mí, pero no sé si es diferente. Y la simpatía es un acercamiento, es una inclinación nada más. Se comprende la diferencia, ¿no? Porque si no, se mezclan mucho las cosas y las confundimos. Entonces, en el concepto de empatía, la realidad es que la empatía es poder comprender plenamente al otro. Comprender sus razones, comprender su estado emocional, percibir sus emociones, aunque no sean completamente manifiestas y aunque yo no esté de acuerdo. Porque yo puedo estar de acuerdo con lo que el otro siente, con lo que el otro manifiesta, o no, pero igual puedo ser empático igual con el otro. Esa es la realidad. Entonces, resonar con el otro y sus circunstancias, su contexto, sea actual o no, o tal vez sea un contexto pasado que lo está influyendo. Estar en los zapatos del otro, lo que se dice habitualmente, ponerse en el lugar del otro. No menoscabar las emociones del otro, porque menoscabando las emociones del otro, lo que al otro le pasa, yo entro en el destrato, entro a sacarle consideración al otro y la empatía hacia el otro. No considero hacia el otro ni empatizo hacia el otro. Entonces hay que entender muy bien qué es el concepto de empatía para poder entenderlo. Yo puedo estar o no de acuerdo con lo que el otro siente, o con lo que el otro me dice que está ocurriendo, que le está pasando, pero yo respeto y entiendo, comprendo lo que el otro le pasa, entiendo sus emociones. Entonces, en la empatía cognitiva, lo que más, digamos, resuena es la comprensión mental. O sea, yo entiendo que te pasa esto y te pone de esta manera, pero llego hasta ahí. O puedo tener una empatía de tipo emocional. Entonces, no solo comprendo, sino que resueno emocionalmente con lo que te está ocurriendo y hago una especie de recreación emocional en donde me siento en forma muy similar a como vos te sentís. Y te comprendo mucho mejor, porque te comprendo con la mente y con las vísceras, para decirlo de alguna manera. Y por otro lado, puedo también sentir interés empático, ir más allá de lo cognitivo, lo emocional, y sentir el compromiso de que por ahí puedo actuar, y ahí ya entraría en esa motivación que es la compasión, o incluso puedo entender lo que el otro necesita de mí.
Fíjense, porque todos los profesionales del equipo de salud, estén en donde estén, también le pasa a los profesionales de las ciencias sociales y a los profesionales docentes, juegan, digamos, por decirlo así, entre estas tres tipos de empatía. Entiendan que cada una engloba la anterior, son como capas. O tengo empatía cognitiva y comprendo lo que te pasa, pero no me interesa. O no solamente tengo empatía cognitiva, te comprendo, sino que a la vez entiendo tus emociones y resueno emocionalmente con vos. O además de eso, también me doy cuenta qué es lo que necesitas de mí para que te pueda aliviar, ayudar o te pueda dar una mano. Eso es lo que en realidad ocurre con la empatía. Estos son los tres niveles de empatía que están descritos. Esto, bueno, viene de Daniel Goleman, de inteligencia emocional y empatía, de la prensa de Harvard, digamos así, de los libros de Harvard. La empatía cognitiva, entonces, permite a las personas comunicarse en formas que tienen sentido para los demás, para ellos y para los otros. Es una gran cosa la empatía cognitiva, porque a mí me permite poder comunicarme de una manera importante. Cuando yo no me puedo comunicar, tengo malentendidos, choco, es porque no estoy poniendo toda la empatía cognitiva. Estoy en lucha-huida en vez de estar en el sistema más parasimpático, más receptivo. Lograr entonces un mejor entendimiento y rendimiento de los otros. Eso es más o menos el objetivo de la empatía cognitiva. Un líder de un grupo puede tener empatía cognitiva. El líder no es que sienta lo que el otro está experimentando, sino que piensa sobre lo que el otro está experimentando, pero no quiere decir que lo sienta, sino que lo entiende. Nada más. Influye en esta capacidad del desarrollo de la conciencia propia. El desarrollo de la conciencia propia, la autoconciencia, lo vamos a ver la semana que viene, es un componente principal de la inteligencia emocional propio. Pensar reflexivamente sobre nuestros propios pensamientos, nuestras emociones. Primero, la autoconciencia ayuda a que yo las identifique cuáles son mis pensamientos. ¿Qué me pasaba entonces? ¿Qué estaba pensando cuando estaba discutiendo con fulanito? ¿Qué estaba sintiendo? Eso es autoconciencia. Entonces ahí puedo entender lo que me pasó, no lo que le pasó a fulanito, lo que me pasó a mí, y pensar reflexivamente sobre eso. Porque si yo no lo hago, no aprendo nunca. Si yo no echo mano a la empatía cognitiva sobre mí mismo, no aprendo nunca. Y para esto es importante utilizar la corteza prefrontal. Obviamente que se utiliza en forma automática. Quiero decir, parte de los centros de empatía cognitiva están alojados en la corteza prefrontal. La empatía emocional es importante para la eficaz guía de los grupos, o sea, para la gestión grupal. Se genera una recreación vivencial de lo que el otro siente. Yo no voy a sentir exactamente como el otro, pero voy a estar muy cerca. Y eso se da gracias a, digamos, ciertas regiones del sistema nervioso que tienen lo que se llaman neuronas en espejo. Estas neuronas en espejo tienen la capacidad de resonar emocionalmente con lo que ven y sienten del otro. Porque en la empatía cognitiva yo veo al otro, lo entiendo, pero en la empatía emocional yo resueno visceralmente con el otro. Me siento comprometido. Entonces eso me permite poder ayudar porque entiendo un poco mejor las dinámicas de grupo. Este tipo de empatía, en cuanto al origen neurobiológico, está principalmente en las amígdalas, en los hipocampos y en la corteza orbitofrontal. Tania Singer, que es una doctora neurocientífica y que también estudia todo lo que tiene que ver con la psicología y la relación mente-cuerpo, cuando fue directora del Instituto Max Planck de Alemania, ella dice, necesitamos entender nuestras propias emociones para entender las emociones de los otros. Ustedes saben que es una gran realidad esto. Si yo no estoy consciente de lo que me está ocurriendo, ¿cómo voy a estar consciente de lo que le ocurre al otro? Está delante mío. Entonces, eso es algo importante para tener en cuenta.
¿Qué es el interés empático o preocupación empática? Tiene los dos nombres, son en realidad sinónimos. El interés empático está relacionado con la empatía emocional. Es como que necesito llegar a la empatía emocional para que se dispare el interés empático. Permite saber qué necesitan los demás de uno mismo. Yo veo una persona que está mal, que está sufriendo, que tiene determinadas emociones, entiendo cuando lo veo, me cuenta lo que puede contar, porque muchas veces no se puede contar todo, y lo comprendo. Pero también siento que resueno con su emoción, que lo estoy comprendiendo, pero desde lo visceral también, lo siento. Y de repente me doy cuenta que tal vez si hiciera esto y esto lo ayudaría. En esto están también implicadas otras partes de las amígdalas cerebrales y la corteza prefrontal. Y se correlaciona en algunos estudios esto, que es la preocupación empática o interés empática, con la liberación de oxitocina desde la neurohipófisis. Porque en cierto modo puede ser el precursor de la compasión. Porque yo entiendo qué necesita el otro de mí y cuando viene la motivación de ayudarlo, ahí entra en juego otro circuito que tiene que ver también con la ínsula, con la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal y orbitofrontal, y ahí se genera la compasión, el tratar de limitar el sufrimiento humano. Entonces, el interés empático está bastante ligado al disparo de la compasión cuando aparece. Puedo quedarme, porque por ahí entiendo qué necesita de mí, pero no se lo brindo. Esto ocurre muchas veces, por las razones que sean. Pero si actúo en forma incondicional, surge la compasión. Y esa compasión se puede demostrar de mil maneras. Puede ser que yo abrace a la persona, que la escuche, que le diga, mirá, podemos hacer tal cosa, o mirá, te ayudo de tal manera, decime si te sirve. Eso es, todas esas acciones y más son la compasión. La compasión tiene obviamente un correlato muy importante con el aumento de oxitocina, de endorfinas y de acetilcolina. Es bien vagal. La compasión es vagal, o sea, se relaciona con un estado vagal del organismo y tiene que ver con este sistema de calma y cuidado. ¿Sí? Hay una gran estudiosa de todo este tema, la doctora Helen Rees, que ha venido estudiando este efecto de la empatía desde hace más de 20 años, más o menos. Y ella es la directora del programa de empatía y ciencia relacional del Massachusetts General Hospital en Boston, en Estados Unidos. Es muy interesante todo lo que ella ha investigado. Tanto es así que, bueno, terminó haciendo un libro, terminó escribiendo una serie de pasos o de componentes que necesita la empatía y brinda talleres con esto. Ella dice que, ella llama efecto empatía a todo esto que se va desarrollando en la empatía. Primero dice que hay que tener dentro de la empatía para que sea una empatía más completa, debería tener contacto visual. El contacto visual en los seres humanos es muy potente, es muy importante. También entender y prestar atención a la expresión facial. La expresión facial también muestra mucho en los seres humanos. La postura, si es una postura más bien retrotraída o si es una postura más desplegada. Las emociones que uno pueda percibir o que el otro le comente. El tono de voz, si es un tono de voz apacible, tranquilo, si es un tono de voz más intranquilo, a veces elevado, otras veces no, pero que realmente es un tono de voz a la defensiva. La necesidad de tener escucha atenta e integrada
Escucha atenta es escuchar plenamente, incondicionalmente a la otra persona. No escucharse a uno mismo primero, escuchar a la otra persona. En forma integrada significa contextualizar esa escucha, contextualizarla con el resto de las cosas que voy entendiendo de la conversación o de la situación o de la situación que está ocurriendo. Y también prestar atención a nuestras respuestas. Si mi respuesta es más compasiva, es menos compasiva, si de repente mi respuesta es más, digamos, apacible, o si de repente es más, digamos, agresiva, si es asertiva o si no lo es, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que explica la doctora Helen Rees como estas 7 componentes de la empatía. Eso lo llama efecto empatía. Y hay varios pasos de la empatía. Cuando yo tengo un determinado sufrimiento o veo el sufrimiento en el otro, yo puedo llegar a hacer empatía cognitiva y emocional. Incluso puedo llegar a entrar en una resonancia empática con el otro muy fuerte. Y eso, en el mejor de los casos, me dispara también el interés empático. Y eso, de alguna manera, me dispara la compasión. Ya les digo, puedo llegar de acá a acá, o acá, o acá, o acá. Puedo hacer todo el circuito completo o no. O me quedo en la resonancia empática, o me quedo en el interés empático, pero no lo hago, o me quedo acá, en la empatía cognitiva o en la empatía cognitiva y emocional. Pero también hay veces, y lo vemos en los que estamos en la profesión de la salud, de las ciencias sociales, de la docencia, hay veces en donde existen determinadas características dentro de la situación que también avivan nuestro propio sufrimiento. Y entonces, cuando yo hago esta especie de resonancia empática, empiezo a sentir malestar empático. No me siento empoderado empáticamente, vamos a decirlo así, sino que me siento disminuido empáticamente, siento que me hace daño, que también me está generando sufrimiento a mí. Y entonces ahí puedo ir a una fatiga emocional, porque mis recursos emocionales empiezan a desgastar, y esa fatiga emocional es lo que antes se llamaba fatiga de la compasión, cuando después, años después, se entendió que la compasión nunca se fatiga, que la que se fatiga es la empatía, en especial en, digamos, entornos en donde se sostiene durante mucho tiempo la empatía. Por ejemplo, los cuidadores de personas de cualquier tipo, de edad o discapacitados o simplemente con problemas crónicos, los entornos de salud, los entornos sociales, la vulnerabilidad social y también los entornos que engloban todo eso, también lo social, los entornos educativos. Entonces, una persona que hace, por ejemplo, es profesional de la salud, un psicólogo, por ejemplo, un médico, puede hacer este camino de resonancia empática o no, puede de alguna manera empezar a sentir malestar empático y entonces caer después en el burnout. Porque si esta fatiga no se revierte, si existe un desgaste emocional que es progresivo, termino drenando mis capacidades emocionales, mis competencias emocionales, mis recursos emocionales y termino en un estrés extremo que es básicamente, digamos, dicho entre casa, el burnout. O sea que o voy por este camino, puedo detenerme en algún hecho, por ahí me detengo acá y me quedo ahí. O por ahí me voy acá, acá y acá, o me voy acá. O por ahí tengo malestar empático, pero no llego a fatigarme completamente y me desapego de esa persona. Esto ocurre muchas veces cuando hay profesionales en determinadas especialidades que tratan crónicamente, digamos, sostenidamente a un paciente. Y llega un momento, a veces, en donde ya no lo pueden seguir tratando. No lo pueden seguir tratando. Y cuando es un profesional médico muchas veces no se da cuenta. Cuando es un profesional de la psicología puede percibirlo y puede
darse cuenta de que por ahí algo está ocurriendo y derivarlo a su paciente o buscar alguna estrategia para que no ocurra o minimizar ese malestar empático o tratarlo con su propio psicoterapeuta, lo que fuere. O sea que esto ocurre tanto esta vía como esta. Entonces, para Helen Rees, la empatía es una capacidad, una competencia humana que se puede desarrollar, pero su semilla llega con nosotros al nacer. Entonces, ella dice, para desarrollar la empatía sin quemarse, o sea, sin el desgaste emocional que puede traer el poner siempre la empatía está en el lugar del otro, uno puede intentar de alguna manera, observar si hay resonancia empática, reforzamiento empático positivo o malestar empático, reforzamiento empático negativo. O sea, en donde yo empiezo a sentir también sufrimiento o me aviva sufrimiento propio en la consulta o asistencia al paciente. Para eso yo puedo hacer varias cosas, puedo hacer respiración diafragmática, la que hacíamos muchas veces cuando hacíamos el tai chi con Martín, ¿no es cierto? O sea, esa respiración abdominal profunda y que uno después va a expirar y tratar de expirar con una expiración un poco más larga que la inspiración, observar mi cuerpo, qué señales me da. No se olviden que actualmente se entiende que mente y cuerpo son una misma cosa. Aquellos que dicen que la mente está en el cerebro, bueno, ya es un poquitito, bastante discutible. La mente no sabemos dónde está y pensamos entonces que está en todo el cuerpo porque la mente y las emociones habitan el cuerpo. Tratar de ver si podemos tener un poco de desapego, de distancia, pero en forma compasiva. O sea, no un desapego y una distancia con destrato. Ya vimos lo que es destrato. Sino en forma compasiva, con buen trato. Conciencia atenta y amable hacia la persona, también hacia nosotros mismos, que es lo que estamos haciendo antes, y permitirnos siempre la compasión, porque nosotros estamos cumpliendo una función, seamos profesionales de la salud, de las ciencias sociales o de las ciencias de la educación. Entonces tenemos que tener siempre presente todo esto. Yo diría que es uno de los temas más importantes que vemos en el taller, el tema de la empatía, porque no solo sirve para entender, ahora lo vamos a ver, el mindfulness interrelacional, la comunicación mindful, sino que es una de las competencias, lo vamos a ver la semana que viene, fundamentales de la inteligencia emocional. Ya lo vamos a ver la semana que viene.